Lindo ponguizo, ¿no? Uyari chimperos pago ikiman charatas kaparishkanku. Adentro. ¡Ay, no más! Segunda. Agustín Villalba, señores. Ale. Ancha Sumatra en Chinita. Bueno. Lucho, Pilín, Juanita, Angunapa, Cachacarera. Zapateale. Segunda. Ale. Ancha Suma, Chacarera y que pagó y Yuyachía. Se acaba. La Yacuchiri, che, hay Agustín Villalba. Y ahora vamos a escuchar, vamos a buscar un cuentito que no, ¿eh? Porque este trabajo de Agustín Villalba no solamente trae chacarera, gato, escondido, todo eso, sino también trae, escuchá.
Y bueno, don Shigo, ¿y qué tal Purinkia? Sumayata kampas. ¿Qué hay? Oncha, sumak Purinia. Asinina pataptia hena kay amos tinkuna kustia. Y bueno, che, Fermín, che. Chayachka. Amuya Fermín y Azuma magata ni aikwa. Cuenta Yushapa, sí, mata Pinky. Dale. Villa Tamisquilaman, Yacuchiri Laman, Casacara, su muchacho. Ajá. Seco y después sacar mana colcheo. Ah. Semana hasta en Casacara, la mana, Mikuita. Mikus canta. Y Cayantin, lunes Casacara, ni sacara, ni Villamare, Buenos Aires man, colectivo Amushkan. Y Maraxis Kaya Amonca. Chay Posket Mañaza. Y bueno, ahorita cara, Chaya sacara colectivo. Pai suerte ni su raxis. Pa, De desgracia. Uruguay, mana coche, hombre. Y ahora casacara y chopi puncha cruzas nada tarde nada. Y chaca empanada de mar antiguos gente. Ah, ya, Chay Cayepo. Puri. Y su bar 10 cara atu. Y ahí sacara mico, che, mana coche, pa. Ajá. Tiristi acusca, mozo vamos tapos y mat mico ring. Y matía ni busca. Y kipi, empanadas, milanesas, sí. Bueno, ni busca media docena de empanadas a pampa y litro vinuta. Ajá. Bueno, mi cusca, hombre. Mana un tazacar de curar, una y sacar de curar. Y ni busca milanesas completas a pampa. Isca y un tuyo ni busca. Ah, Bueno, a pampusca, mozo y ni busca. Hay que can cuenta y hay cama. 25 pesos ni puse sacar. Y mozo cajara casi gente atenden ambas, mana cobrar cojara pa, caja peris pagar a cojara en. ajá. Y bueno, micos puchus casa cara y gente tan acusa cara, ya caja pagar a conas. Y pa allí mi tandris, mana cola, ganas, ya pa mostrado lao, utiza cara, caja la y ca bar dueño, coja cuscaman, vuelto a cuchaina. Y gente amaina esa cara y paya cutiza cara, ni busca cajero, y matsuyas tienen. Más mana pagarán. Mana, y más suyas tienen han vuelto y más mana cohen y busca. Siempre son los cacoras y busca. Cuenta y cara 25. Así que, hombre, Miku sacara y Sam, pues claro, yo sí sacara. Ana costeo. Ana costeo y una salsa, o sea, se queda. Y costeo. Bueno, con ni cuenta sobre años teófilo, chapago y manta, ancha gaucho, carnicero, o sea, burro burescal, escopetayo. Y chaca, pago, puesto día a moscara, burro, ay chayo, guarda pantalón, sa chura, ay chanta. Y bueno, chapurescan, a pescar gaucho, o sea, chaca, sus parajes, pues su armita. Y chaina, purescan. Warmian, Siriku Sakarama, y casi hombre gaucho, ya chanque a chacapago viejos, y hombre, ni busca, señora ta, paya dar man tama, ka señora pas, y ka chumpia fuchuca, tama, la gatia surios campe, ka hombre ni pues choquito vida mamita y que caramelito ya no ibas a ver a mis que Bueno, ahí estamos, ahí estamos escuchando el trabajo que hizo Agustín Villalba, ¿no? En este material muy lindo, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, tiene cuentos también, cuentos en quichua, como el que estábamos escuchando. Y bueno, también habíamos escuchado la birbicharata y después no me acuerdo, la yacuchiri, y ahora escuchamos un cuento, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar un hito más, ¿eh? Kuish, añapitat, uyari. Uyari. Amuchuncha. Ancha su mamá. Uyari kuku. Ancha mi kusikuni.
Zapatiapuy. Tucucu. Sujlancoy. Yaycucu. Tucucu. Qué lindo, ¿no? Qué lindo el mandolín ahí de Agustín Villalba, ¿no? Semejante dedo le mete esa guitarrita. Semejante chango, ¿no? El Agus Villalba. Che, le mandamos un... Vamos a escuchar a ver, estita te va a gustar, escucha. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdos de fogón que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdos de fogón que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, allá donde en la noche le tejen un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, peino mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, peino mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sausal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi penar. El tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi penar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicán, a orillas del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicán, a orillas del sausal. Tu amor es una estrella
con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, soy mi luna cautiva que me besa y se va. Luna cautiva, ahí, Argentino Luna. Tantas cosas lindas que ha dejado don Argentino Luna, ¿no? Qué sé yo, uno mejor que otro. Cuando uno empieza a escuchar los temas de don Argentino, escucha esta. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos. Si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo. Cuánta actualidad tiene, ¿no? Las letras de don Argentino Luna. Son letras que ha escrito hace mucho tiempo y sin embargo parece ayer, ¿no? Es impresionante, che. Así que bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Estamos aquí escuchando la radio a través de la www.radioashpamishki.com.ar. Ahí nos pueden sintonizar, nos pueden escuchar, www.radioashpamishki.com.ar. Y si no, por el Facebook, pero el Facebook es como de pasadita, que no. Si ustedes ponen la www.ashpamishki.com.ar, ahí se van a encontrar con la radio y van a poder escuchar tranquilamente. Así que bueno, ahí vamos disfrutando de la música. Nos tienen que decir qué es lo que quieren escuchar y nosotros de aquí vamos a ubicarles el tema. ¿Qué le parece? A ver si le podemos ubicar un hito que le va a gustar, porque no hay nadie que no le guste. Que no hay nadie que no le guste. A ver, ahí lo vamos a buscar. Acá está. Ahí. Y siempre me dijeron que esta canción está dedicada a Santiago de Chile.
mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del Paco, no en la de primera, y pienso en Santiago, queriendo volver. Hoy canto yo desde aquí, te canto con un espíritu, que cuando quiere volver a Santiago. Hoy te canto yo desde aquí, te canto con un espíritu, que cuando quiere volver. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del Pavo, no en la vez primera, y pienso en Santiago, queriendo volver, y pienso en mi Pavo, queriendo volver, y pienso en Santiago, queriendo volver. Qué grande, ¿no, Leodán? Qué grande. Qué hermoso tema, ¿no? Tipo, un poquito más, ¿no? Santiago querido, Santiago añorado, en ti lo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del Pavo, no en la vez primera, y pienso en Santiago, queriendo volver. Hoy te canto yo desde aquí, te canto con un destino que pronto quiere volver a Santiago. Hoy te canto yo desde aquí, te canto con un destino que pronto quiere volver. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del Paco, no en la vez primera, y pienso en Santiago, queriendo volver. Ahí estamos escuchando a Leodán. Escuche esto que es con Amanda Miguel. Temazo, cómo lo cantaron. Escucha. Terrible dúo, ¿eh? ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero. Cuando te vi sabía que te quería, desde hacía mucho tiempo sin conocerte. Yo sé que si llegaste fue por mi mente. Te conocí en mis sueños antes de verte. Cómo te quiero, cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo. Ojos azules, como es el cielo de mi Santiago, que tanto quiero, que tanto quiero. ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas?
¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero. Ese aplauso para los músicos que hacen el favor de acompañarnos. ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero. Cómo te quiero, cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo. Ojos azules, como ese cielo de mi Santiago, que tanto quiero, que tanto quiero. Cómo te quiero, cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo. Ojos azules, como es el cielo de mi Santiago, que tanto quiero, que tanto quiero. Amanda Miguel. Gracias, Amanda, por estar con todos nosotros, por alegrarnos la vida. Felicidades. Con tu presencia, con tu voz. Leo, felicidades, Dios muchas te bendiga. felicidades. Gracias, gracias a todos. Qué lindo, ¿no? Impresionante me resultó esta interpretación, ¿eh? Impresionante. La verdad que una potencia, Amanda Miguel, impresionante. A ver, algo más podíamos escuchar, a ver si encontramos algo por acá. De hecho, ya habían participado juntos en la creación de 3 álbumes. Él escribiendo, Leo Dan, este gran cantautor argentino, escribiendo las letras de las canciones que Ramón Ayala Jr. pues interpretaba. Entonces decidieron reunirse, dado la gran amistad que ha nacido al calor de estos álbumes, para hacer. Fidencio Ayala compuso Amigo Mío, que fue lo que Leo y Ramón grabaron con acompañamiento de mariachi. Hoy tenemos al Mariachi 2000 de Culberto Pérez para acompañar a Leo Dan y a Ramón Ayala hijo con este bonito tema. Hola, ¿qué tal? Amigo mío, nuevamente bienvenido. Agradezco que conmigo te hayas venido a desahogar. Puedo leer en tu rostro la amargura tan inmensa y en tus ojos la apariencia como que quieres llorar. Escucha bien mi consejo, si quieres llegar a viejo, el camino que ahora llevas no se transita por ahí. Ya sé que son las mujeres el tesoro que uno quiere, pero no son el motivo para querernos matar. Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero, pues te ha llevado parte de mi corazón. Es que me muero, me muero, me muero, me muero y me muero, pues te ha marchado sin ninguna explicación.
Escucha bien, amigo mío, yo también mucho he sufrido, pero aún llevo conmigo una muy grande ilusión. Que mientras en este mundo sepamos amar profundo, porque vivan las mujeres, daremos gracias a Dios. Mejor juntos cantaremos y por ellas brindaremos, desafiando la tristeza que nos invade a los dos. Ya sé que son las mujeres el tesoro que uno quiere, pero no son el motivo para querernos matar. Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero, pues te ha llevado parte de mi corazón. Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero, pues te ha marchado sin ninguna explicación. Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero, pues te ha llevado parte de mi corazón. Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero, pues te ha marchado sin ninguna explicación. Qué bárbaro, ¿no? Tremendo, ¿eh? Tremenda interpretación ahí de Leodán, ¿eh? Y Ramón Ayala. Tremendo. Muy linda escucharlo, ¿no? Así, porque siempre estamos acostumbrados a escuchar los temas clásicos de Leodán. Pero ahí descubrimos estos temas tan bonitos, tan bonitos. A ver, uno también, que muy lindo tema. Escuchá. Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos y en la sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencios, de ortigas y de chumbera, de cal, de arena, de viento, de madres selvas oscuras y de vidrios en acero. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo.
dedicas al campo, solo con tu pensamiento por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo y que no te he dicho nunca. Mi vida que yo lo tengo y lo estrujo entre mis manos, lo mismo que a un limón nuevo, y miro tus iniciales y las repito en silencio para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Ayer en la Plaza Noel, vida no vuelvas a hacerlo. Te vi besar a mi niño el más pequeño, y cómo lo besaría. Ay, Virgen de los Remedios, que fue la primera vez que a mí me diste un beso. Llegué corriendo a mi casa, alcé a mi niño del suelo y sin que nadie me viera, como un ladrón en acecho, que en su cara de amapola mordió mi boca tu beso. Un editor de video. Bueno, ahí estamos escuchando, ¿no?, a Mario Álvarez Quiroga, Penas y Alegría del Amor. Tremendo tema también. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos, mi tentación, mi pecado. Me habré de morder las manos, mi tentación, mi enloquecido pecado. Junto a una estrella perdida, aturdiré mil quimeras para beberte de nuevo en un camino cualquiera. Para beberte de nuevo licor de miel en un camino cualquiera. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Me voy abriendo la noche, herido de sol y luna. El beso aquel que me diste no lo he encontrado en ninguna. El beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna. Adiós te digo y no tiemblo, aunque te llore hasta el alma. Yo soy del mar y este grito revivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y este grito revivirá o morirá en mi guitarra. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa.
Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Ahí estamos, ¿no? Nada más ni nada menos que Horacio Guaraní. Estamos así con los tradicionales, ¿no? Escucha esta. Buenas noches, Coquín. Buenas noches, patria. Vamos a cantar un tema que pertenece al payador perseguido Luis Acosta García, hermano de nuestra madre. El payador que no se vistió de fra para cantar el dolor del pueblo. Le cantó al rosal, al yuyo, a la miseria, al orgullo, al amor, a la inclemencia, a la injusticia, a la ciencia, a la idea con poesía. Sangre de la sangre mía, tu nombre, mi honra, os da honores. Payador de payadores, oh Luis Acosta García. Por eso le cantamos al que murió en plena gloria. En honor a su memoria vaya mi verso mejor, y que haya paz en la tumba del gran trovero argentino. ¿Quién le canta a los Visconti? Los Visconti, su sobrino. Caballero del ensueño, tengo pluma por espada. Mi palabra es el alcázar de mi reina la ilusión. Mi romántica melena, así lacia y mal peinada, es más bella que las trenzas enroladas de mi don. Tengo un primo, él es rico, poderoso y bien querido. Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar. Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido, mis harapos con su esmote se rozaron al pasar. Fuerza delito ahí. Vamos, Coquín, palma. Me miró como al descuido, no dejó su blanca mano. Se estrechara con la mía, contagiándole calor. Eso es smoking lo vestía mi elegante primo hermano, y alejóse avergonzado de su primo el soñador. El helado cierzo a rato arreciaba incompasivo. Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así. Y arrimándome a una puerta, confiando convulsivo y llorando como un niño, como un hombre maldecido. Voy rozando las hilachas de mis trágicos harapos. Una mueca de ironía mi miseria le arrancó. También ríen en los charcos los inmundos renacuajos cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó. Arquetipo inconfundible de tartufo que disfraza con el corte irreprochable de algún botín fras. Tu
eres primo el arquetipo, mis orgullos te rechazan. Déjame con mis harapos, son más nobles que tu brazo. Ahí escuchaban los Visconti, che. Tremendo tema también, tremendo tema. ¿Qué pasa aquí? A ver. Vamos a ir buscando algo más, así como venimos escuchando temas temas de antes, ¿no? Uno mejor que el otro, che. ¿Y este? El viejo río Cosquín fue el testigo quieto de un desengaño, que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Cuentan paisanos de allá que un amanecer se escuchó su canto. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora. Y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Qué cosas las del amor, si hasta agarra pena solo pensarla. Cuando comienza a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar. Cuando comienza a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar. Alguna vez al pasar por el viejo río en noche estrellada, quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora. Y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Bueno, ahí estamos disfrutando de la música, por supuesto, de don Hernán Figueroa Reyes.
A la miércoles. Parece que mi nariz no da más, A ver, vamos a ir buscando algunas guarachitas para cambiar un poco. Para ir cambiando un poco el ritmo. Así vamos saludando a todos. 19:45. Misteriosos ojos negros, cautivantes, que me atrapan cuando me miras así. Mirada sensual, salvaje, excitante, me seduce tu misterio, ay de mí. Dueña de mi corazón, tú que atrapaste mi atención. Yo no sé cómo vivir sin soñarte, solo sé que no puedo enamorarte, porque me quemas como el fuego, gitana, me miras y me muero, gitana, me tienes como un loco desafiando mis deseos hacia ti, me quemas como el fuego, gitana, me miras y me muero, gitana, me hechizas con tus ojos misteriosos, ya ves que muero por ti. ¡Vamos, vamos! ¡Los bolis! ¡A vivir la fiesta todos, vamos! ¡Otra vez! Para Tito Luis y Pancho Contreras, dos amigos de los bolis. Misteriosos ojos negros, cautivantes, que me atrapan cuando me miras así. Mirada sensual, salvaje, excitante, me seduce tu misterio, ay de mí. Tú, dueña de mi corazón, que atrapaste mi atención. Yo no sé cómo vivir sin soñarte, solo sé que no puedo enamorarte, porque me quemas como el fuego, gitana, me miras y me muero, gitana, me tienes como un loco desafiando mis deseos hacia ti, me quemas como el fuego, gitana, me miras y me muero, gitana, me hechizas con tus ojos misteriosos, ya ves que muero por ti. Arriba todos, vamos. Para mí, Romano, un amigo más de los bolis. Me quemas como el fuego, gitana, me miras y me muero, gitana, me tienes como un loco desafiando mis deseos hacia ti. Me quemas como el fuego, gitana, me miras y me muero, gitana, me hechizas con tus ojos misteriosos, ya ves que muero por ti. Super Quinteto, Super Quinteto. Tres noches han pasado y yo lo mismo, es mi castigo por herir tus sentimientos.
Con las lágrimas en mi alma no he podido. No sé si volverás y muero. En nuestra habitación oigo tus pasos. Solo 3 noches y ya parecen siglos. Cobarde pelusar tu santo llanto. Y hoy sé que soy feliz solo contigo. No sé cuánto rencor habrá en tu alma. Lo peor del mundo yo me lo merezco. Siempre me perdonaste y te engañaba. Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo. ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te casaste. Ves que te hiciera daño, pides perdonarme. Solo viste el fin. Si pudieras oír hoy y donde esté mi voz puedas escucharme y mandes tus recuerdos a perdonarme y regreses a mí. Solo pienso en ti, ven a mí. Por Dios vuelve a mí, que me muero. Solo pienso en ti, ven a mí. Por Dios vuelve a mí, que me muero. Ha pasado y yo lo mismo. Es mi castigo por herir tus sentimientos. Con las lágrimas en mi alma no he podido. No sé si volverás y muero. En nuestra habitación ahí vamos. pasos. Solo 3 noches y ya parecen siglos. Saludo al que está mirando por YouTube. Y hoy sé que soy feliz solo contigo. Muchas gracias. No sé cuánto rencor habrá en tu alma. Lo peor del mundo yo me lo merezco. Siempre me perdonaste y te engañaba. Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo. ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te casaste. Es que te hiciera daño, pide perdonarme. Bueno, mientras escuchamos guaracha, sí, ahí de fondo vamos a dejar. Escuchando ahí a Agüito Flores. Vamos a ir para el lado el liberal, ¿no? El liberal dice, hoy mirá la Voz a las 22:30 por Canal 7 y votá por Octavio. Dice, los 8 participantes del Tian, Mau y Ricky, que lograron superar los Playford, se enfrentarán esta noche en vivo a la decisión del público para continuar. El santiagueño Octavio Murature está en ese grupo y necesitará del apoyo de todos para quedar entre los 6 que avanzan en la próxima instancia. Para esta noche, Octavio prometió una canción muy hermosa y más arriba de las que viene proponiendo desde su arribo al certamen musical de Telefe. No entiendo mucho, ¿no? Porque dice, mira la voz en el Canal 7. Y acá dice, desde su arribo al certamen musical de Telefe. Así que bueno, no sé cómo la mano, pero... Si Octavio resulta elegido entre los 6 favoritos del público, también se asegura su lugar en el show en vivo que La Voz ofrecerá el próximo 10 de septiembre en Movistar Arena, un estadio que ya recorrió con sus compañeros. Ahí está. Así que bueno, hay que votarlo a Octavio. No sé cómo, porque no dice dónde entrar para votarlo. Yo lo publiqué ahí en mi Facebook. El que lo quiera ver, ahí más fácil está. Hoy una temperatura de 2 grados en Santiago y una máxima
más o menos de 25 grados. Todos estos días va a estar lindo, 29, 24, en nuestro pago. Linda temperatura, ¿no? A ver qué dice. ¿Cuándo son los feriados y días no laborables que llegan en septiembre? ¿Hay feriado, che? ¿Conoce cuáles son los días no laborables quienes podrán gozarlos? A ver. No sé qué me hago problema yo, ¿no? Transitamos los últimos días de agosto y se acerca la llegada de septiembre, y como cada inicio de mes es importante tener presente y anotar cuáles son los feriados y días no laborables que se acercan para descansar. Santiagueño quiere descansar, con el motivo de parar un poco con la rutina o bien tomarse unos días en una escapada. Siempre está bueno tener presente y anotar en calendario cuáles son las fechas puntuales para esto. Si bien es sabido que septiembre no tiene feriados nacionales como la gran mayoría de los meses, hay una parte de la población que tendrá 2 días de descanso que en este mes, 26 y 27. ¿Y por qué, che? ¿Qué es 26 y 27? A ver, vamos a ver. 26, lunes y martes. A ver, vamos a chequear por qué dice, ¿no? Dice, es que celebrar nada que ver, che. Déjate joder. Es otras cuestiones esa, ¿no? Murió Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética. Bueno, esto es increíble, ¿no? Es un problema más que la inflación, de la figurita, ¿no? Falta figurita del mundial y los kioscos piden intervención. Hay un lío bárbaro. Por ahí vi que un santiagueño completó el álbum. Ahora lo vamos a buscar, ¿no? Dice, lo teníamos por ahí. A ver. Ingenioso truco del primer argentino que completó el álbum del mundial. Un joven de 20 años aplicó una ocurrente técnica para llenar el álbum de figuritas del mundial de Qatar. La fiebre por el álbum de figuritas para el mundial de Qatar 2022 llegó demasiado lejos, mientras los fanáticos coleccionistas recorren todos los puntos de ventas posibles sin demasiado éxito. A ver, me interesa qué ha hecho. El objetivo fue logrado por Francisco Di Pietro, de 20 años, quien completó el álbum de figuritas de 670 cromos. Lo mostró en la red social y TikTok se hizo viral. Vaya, ¿no? Qué lío, ¿no? que hay con esto. Murió Camilo Guevara, el hijo del Che Guevara. El ingreso, a ver. ¿Qué más hay por acá para...? Vamos a ir a la parte del interior más, a ver qué dice directamente, ¿no? El diario de la parte del interior. A ver. El Centro Experimental número 3 rendirá honores a Pedro Francisco Uriarte. ¿Quién es? Falleció el 30 de agosto de 1839 a la edad de 81 años mientras celebraba misa en honor a Santa Rosa de Lima junto a su pueblo. Oye, tiene una calle ahí en Santiago, ¿no? El Centro Experimental número 3 de Francisco Uriarte
homenajeará hoy a partir de las 9. A ver, cállate. De las 9 a su patrono con un acto que se realizará en el predio del mencionado establecimiento al cumplirse 183 años del paso a la inmortalidad del congresal santiagueño, quien además fue pastor de la iglesia loretana. Cuenta la historia que Pedro Francisco Uriarte falleció el 30 de agosto de 1839 a la edad de 81 años mientras celebraba la misa en honor a Santa Rosa de Lima junto a su pueblo, quienes recuperaron la historia de los pueblos santiagueños coinciden en destacar el protagonismo político de la vieja Villa Loreto, que en el ámbito religioso dependía directamente de los afluentes Cuarto de Tuama. Quizás por eso es que nadie sorprendió que el cura, aquella pujante población, haya sido elegido como congresal de la provincia. El cónclave que reunió la voluntad independiente de la incipiente nación no fue un clérigo caudillo, fue un sacerdote, maestro y legista que figuró con brillo en las juntas y asambleas constituyentes y allí donde se lo requería, rehusó a los cargos políticos y prefirió morir en el seno de la comunidad a la que sirvió gran parte de su vida. Igual que ahora, ¿no? Plantan 400 árboles en el acceso sur de Termas de Río Hondo. Acceso sur sería la entrada de la ruta 9, ¿no? Esto hacen aspamento porque plantan árbol, ¿no? Es una cosa de loco. El asunto es político. Plantan un árbol, salen los diarios. Hoy en Buenos Aires distinguirán una obra de Ariel Prat y Bebe Ponti. A ver, esto me interesa. Identidad milonguera fue declarado de interés cultural por la legislatura porteña. Precisiones de Ponti. Ponti me gusta lo que escribe, no me gusta cuando se politiza, ahí ya no me gusta. Pero tiene una capacidad impresionante, ¿no? Un hombre que ha recorrido mucho y ha escrito muchos temas que nosotros escuchamos seguramente en nuestro folclore. Hoy a las 18 en el Salón Dorado de la Legislatura porteña distinguirán la obra conceptual Identidad Milonguera que recibieron Ariel Prat y el escritor y poeta santiagueño Adolfo Marino Bebe Ponti. El trabajo dedicado a los bailarines de tango en general y un tributo a la danza popular fue declarado de interés cultural por la legislatura porteña. Por su parte, poético-musical, la iniciativa de esta decisión y es del diputado Franco Vitali. Muy lindo, che, muy lindo estas cosas. Parece muy positivo, muy positivo. A ver, ¿qué más hay? Así como para ir chequeando, ¿no? Porque siempre es lindo ver los titulares, aunque Diario Liberal no es muy federal, vamos a decir, dentro de la provincia. El Centro Experimental número 3. Bueno, esto ya lo leímos. Estos que plantan árbol y hacen una propaganda bárbara. Aparte, estos que van a plantar, salen en la foto nomás, estos crucientos. Se restablece el servicio de agua potable luego del acto de vandalismo en donde dos complejos habitacionales se vieron afectados en el servicio de agua corriente de red como consecuencia del daño. Mira, con los santiagueños también se están transformando en
En Monte Quemado se disertó sobre el manejo responsable de bosque. Qué importante, ¿no? No solamente en la gente, ¿no? El tema del bosque, ¿no? Porque no se trata únicamente de la gente, aquí se trata de los gobernantes y todo el público en general para cuidar nuestros bosques. Se analizó la posibilidad de certificar algunos productos que salen de la región como carbón, miel y ganadería. A ver. Con gran éxito se desarrolló en Monte Quemado la jornada Taller sobre Manejo Responsable de Bosques, organizado por el PSC Argentina y organizado por el INTA y la Dirección General de Bosques y Fauna de la provincia. Hubo una gran convocatoria de más de 60 participantes entre autoridades, técnicos y productores. Por eso digo, esto es muy importante, el tema de la concientización, no solamente de la gente misma, ¿no? Sino todo en general, ¿no? Porque hoy te dan los gobernantes te dicen una cosa, y después arrendan o venden los campos y destruyen todo, con las topadoras, los que siembran soja, ¿no? Pero siembran soja porque alguien les alquila. El Tanicu de Villa Salavina se desarrollará el 8 y 9 de octubre. Se confirma la actuación de Orellana Luca, Alejandro Vélez, Claudio Acosta y la sacha guitarra atamisqueña. Qué lindo el Tanico. No conozco. ¿Cuándo es? Octubre. No, pues yo vi la segunda quincena. Va a ser la primera quincena. Concurso de asadores de cabritos será el fin de semana en las termas. Esos cabriteros, como dicen, ¿no? A ver, lindo. Un grupo de jinetes parte en cabalgata desde Mailín a Colonia Alpina. Ay, me mató, ¿dónde es Colonia Alpina? A ver qué dice. Villa Mailín, Avellaneda, corresponsal de Añatuya. Un grupo de jinetes encabezado por un tropillero, Manuel Simi, cabalgará a partir de hoy desde Villa Mailín hacia la localidad de Colonia Alpina, departamento Rivadavia. Simi, junto a sus compañeros José González, Cristian Flamenco y Joaquín Bernat, saldrán desde el árbol sagrado de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín, portando la cruz bendecida. Bueno, es un lindo motivo. ¿No? Así que bueno, ahí vamos. A ver, un poquito más. A ver, un enganchadito. Si enganchamos algo de Marcelo Belli, no sé si está por acá. Desde Santiago del Estero llega la máquina santiagueña. Marcelo Vélez. A ver cómo se mueve toda la gente, negro. Viendo bailar a mi negra me pongo contento.
Ay, mi negrita querendona que bien que bailas, mueve, mueve tu cinturita, de aquí para allá. Ay, mi negrita querendona que bien que bailas, mueve, mueve tu cinturita, de aquí para allá. Marcelo, mira qué bien que baila tu público. Changuito santiagueño. Eso. Vamos, gente linda, vamos. Sí. El changuito se pasa cantando la conga del amor. El changuito